Entonces acá es donde nosotros empezamos a definir pues cada una de estas características y es importante que podamos definir pues qué es lo primero que hay que hacer. Generalmente el presupuesto tiene que estar basado principalmente en el proceso contable que va a estar determinado por el plan contable. Entonces, cuando nosotros establecemos una política de producción, es donde definimos cuánto se debe gastar, cuánto debe haber de inventario, hasta dónde debe ser el tope de los gastos, cómo debe contratarse la materia prima, la mano de obra, perdón, mano de obra de temporada alta, mano de obra de temporada regular, ¿verdad? Que eso lo vimos en una parte en el plan de producción hace un par de años atrás. Bueno, o lo vieron con quien le dio administración de la producción. Pero también, después de esto, es planificar el stock, o sea, las unidades que nosotros vamos a producir, ¿verdad? Y con esto, pues, definimos las áreas con las cuales debemos de producir, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos nosotros establecer de alguna forma cómo poder desarrollar, digamos, una mejor implicación, ¿verdad? De nuestro proceso productivo, ¿ya? Entonces, pues acá nosotros empezamos a determinar que el presupuesto, ¿verdad? Debe salir principalmente del plan de producción, o sea, de la programación de la producción, ¿sí? De ahí vamos a obtener el presupuesto. El tercer paso, entonces, es programar, ¿verdad? La producción que nosotros queremos desarrollar. Para determinar el proceso productivo, pues va a ser importante que nosotros podamos ver todas estas particularidades. Yo pedí ese deseo. Bueno, aquí estoy. ¿Cómo? ¿Vamos a ser mejores amigos de verdad? Ahora, dice que para poder determinar el plan de producción o el costo de producción, el plan, el presupuesto, como nosotros le vamos a llamar, primero tenemos que ver con cuánta materia prima contamos. Entonces, acá podemos ver que cuando estamos viendo todas estas características, dice que es importante determinar las existencias de productos terminados, tanto iniciales como finales, o sea, nuestros inventarios. Después, determinaremos, ¿verdad?, el inventario de seguridad. El inventario de seguridad, o sea, qué es lo que podemos hacer. Y para determinar la existencia de los inventarios debe existir políticas que regulen cuánto habrá de cantidades necesarias, tanto al inicio como al final de cada mes. O sea, eso lo tenemos que ver también. Por lo general, el 60% de las unidades que se venderán en el mes siguiente. Eso es lo que debe haber de inventario final. Y todo esto tiene que establecer lo siguiente. Un presupuesto de ventas por unidad, un inventario final de productos terminados, ¿verdad? El inventario de seguridad de materias primas y el inventario inicial de unidades terminadas. O sea, lo que genera como inventario final de lo pasado es el inventario inicial de lo actual, ¿verdad? Entonces, eso se puede determinar de esta manera. ¿Sí? El presupuesto de producción, como bien lo dice acá, es el paso inicial. Por alguna razón creí que eras más alto. Y yo que usted era más gracioso. ¿Verdad? ¿Por qué el presupuesto de materiales directos y de componentes comprados en el cual se explica la necesidad de planificar el material? Esto se refiere principalmente a materias primas, ¿verdad? Entonces, el inventario de materias primas es fundamental para que nosotros podamos definir qué es lo que vamos a hacer, con cuánto necesitamos comprar, cuánto es lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Etcétera. Y el presupuesto de la mano de obra va a determinar cuánto tenemos que erogar de mano de obra por hora trabajada, ¿verdad? En cada punto.
importa que tan grande sea tu impacto en este. Gracias, Corey Feldman, Frankie Muniz, Justin Bieber o uno sobre que habla. Tarde o temprano todos te mandan al carajo. ¿Por qué la mano de obra es importante? Porque la mano de obra es la que va a transformar la materia prima, es la que determina el tiempo de producción, es la que define cómo va a estar el stock, ¿verdad? Es todo eso, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente fundamental el poder determinarlo. Y el presupuesto de gastos indirectos también hay que verlo, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a identificar qué hay que hacer. En los gastos indirectos de fabricación estarán principalmente los gastos, ¿verdad? Aquellos secundarios, no los que tienen que ver con proceso productivo, sino los que tienen que ver con acabados, almacenamiento, ¿verdad? Embalajes, etcétera. Eso es lo que tiene que ver. ¿Ya? Entonces, pues eso es lo que empezamos a definir. Posteriormente, el plan de producción debe entonces identificar cada una de estas áreas. Y debes regirse sobre un plan maestro, o sea, un plan maestro, tiempos, presupuestos. Y cuando hablamos de tiempos, estamos hablando de que debemos identificar, por ejemplo, el stock, cuántas horas de trabajo nos va a llevar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a identificar? ¿Cuántas materias primas va a requerir? ¿Cuál va a ser el tiempo de producción? ¿Cuánta energía eléctrica? ¿Cuánto de la depreciación? Etcétera. Entonces, siempre será importante contar con toda esa información para que podamos identificar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo debemos de hacer. ¿Sí? Por eso es importante establecer ese plan. Entonces dice que los gerentes de producción deben traducir las cantidades del presupuesto de ventas a necesidades de producción. O sea, por ejemplo, si nos están demandando el mercado, ¿verdad? Si nos están demandando el mercado productos y nos dicen que quieren 1000 unidades a la semana, lógicamente a eso se va a regir nuestro presupuesto, ¿va? O sea, determinar cuánto se va a invertir por las 1000 unidades. No está mal. El hecho de decir no está tan mal significa que está mal. Oído a una de Boston. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ay, Dios, qué rico estuvo! Ahora me voy a llenar la puta. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a determinar esa demanda, ¿verdad? Entonces, debe determinarse realmente en el presupuesto, ¿verdad? Cómo se va a realizar. Ahora bien, dentro de todos estos aspectos, entonces debemos de determinar cuánto gastaremos de materia prima, cuánto gastaremos de almacenamiento, cuánto gastaremos de mano de obra, ¿verdad? Cuánto gastaremos de transporte, de logística para que el material llegue a su lugar. Y entonces esto, en realidad, cuánto habrá de energía eléctrica, cuánto habrá de agua, cuánto habrá de otros gastos. Y entonces eso generará el presupuesto de la parte de producción. Chingada madre. Ay. No, Ricardo, no. No inventes. No. Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, eso veremos. Ahora bien, dentro de todas estas partes, el plan o el presupuesto ayuda a reducir tiempos, ayuda a reducir costos y ayuda a aumentar la productividad. ¿Qué estás hablando?
Bueno, ahora bien, estos son elementos que van dentro de la parte de las ventajas del presupuesto, ¿verdad? Lo que habíamos explicado, lo que se resumió. Entonces, un presupuesto siempre tratará de hacer más productiva la organización. Buscará reducir todos los costos que tengan innecesarios dentro de ella, ¿verdad? Permitirá que cada uno pues pueda mejorar su proceso productivo y ayudará a identificar las necesidades, ¿verdad? De lo que hay que hacer. Entonces, todo esto es importante. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí están sus llaves, su contrato, un mapador, un obsequio. Vaya con cuidado. El presupuesto de materias primas o PRM, ¿verdad? Nos ayuda a calcular la adquisición de las materias primas, cuánto debemos de invertir para esto. Luego a las 4. La misma. Ahora bien, dentro de estas situaciones, dentro de toda la parte del presupuesto de materias primas, tenemos que ver en función de lo que queremos producir y de lo que nos están pidiendo. Amigos, ¿qué me cuentan? Hola, Alex, ¿entraste a club anoche? Ay, no entré porque el de la puerta era un verdadero animal. Pero mis amigos de la... Nos ayudará entonces a determinar esas unidades que hay que producir. ¿Para qué? Porque yo cumplimos 4 años mañana, quiero llevarlo. Dentro de todo esto, entonces, miramos la demanda del stock en el mercado. Esa demanda tiene que establecerse para definir qué es lo que hay que hacer en la producción. Y de ahí con esto tenemos que identificar o determinar qué hay que hacer. Entonces, Y muchas veces. ¿Eres italiano? No. ¿Por qué? Olvídalo, vayan a la americana. y al final de todo este proceso, entonces iremos a ver el plan de producción, o sea, el plan maestro de producción, que eso identifica toda la parte del presupuesto, ¿verdad? Siempre tendremos que tener un plan maestro parecido al que queremos hacer, o sea, ver las unidades, si las unidades son iguales para cada mes, lógicamente, ese será el plan maestro, o sea, será la planificación que tomaremos para poder trabajar nuestra producción. ¿Ya? Lógicamente, podemos determinar, por ejemplo, tenemos que ver 1, 2, 3 periodos anteriores. ¿Por qué? Porque esos periodos no siempre va a ser el mismo stock, ¿verdad? De ese mismo mes, ¿verdad? Entonces, al terminar ese ciclo o de identificar esa área, veremos cuáles son las variaciones, dónde ha subido, dónde ha bajado, cuánto ha subido, cuánto ha bajado, y tenemos que hacer un promedio. Y entonces en ese promedio ya es las unidades que podemos proyectar. Bueno. Entonces, el presupuesto de requerimiento de materiales, los presupuestos de requerimiento de materiales siempre nos van a ayudar a identificar toda la materia prima que hay que tener. Ahora, para la parte de presupuestos, entonces tenemos que ver producción, compras y mano de obra. Esos 3 elementos son los que van a indicar cuánto vamos a invertir, ¿verdad? Y cómo vamos a desarrollar esa parte. Por ellas. Bueno, ahora veamos
El presupuesto de materias primas será reflejado principalmente por el presupuesto de producción, o sea, unidades producidas, ¿verdad? Entonces, en este requerimiento de materias primas, lo que tenemos que ver es cuánto tenemos que comprar de materias primas. Recordemos que las materias primas no son iguales a las unidades, porque puede ser que en una compra de materia prima, una unidad de materia prima, pueden salir 2 unidades, o una unidad de materia prima solamente alcance para la mitad de una unidad para producir. Entonces, lógicamente esto pues no nos va a generar mayor beneficio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Ahora bien, dentro de esta parte, es importante identificar qué medios son los que nos van a servir. Entonces, para comprar la materia prima, tenemos que ver cuáles son las ventajas, el tiempo de entrega, los beneficios, el menor costo y el menor tiempo de poder obtener ya la materia prima puesta en la obra, digamos. Hasta 4 horas y no necesita agua. Con doble. Ahora, el presupuesto de materias primas, entonces, es el punto de partida para toda la parte de producción. O sea, sin materias primas no podemos producir, ¿verdad? Entonces, no podemos identificar qué es lo que hay que hacer. Entonces, para este presupuesto de materias primas, debe tomarse en cuenta insumos, ¿verdad? O sea, materias primas y también complementos, porque recordemos que la materia prima va a ser inicialmente de lo que va a depender que se produzca, pero también los complementos son aquellos que nos ayuden a que se pueda tener el producto o la transformación. No, es que voy a... ¿Ya? Va. Ay, pero me joda, ¿no? Contéstame. ¿Es que ella está esperando algo importante o sí? ¿Sexual? No, algo... Ay, no mames. Ustedes llevan 4 años juntos. 7 años. Bueno. Ahora el presupuesto depende principalmente del stock de producción. No podemos. Y el stock de producción depende de la demanda que hay en el mercado de las ventas. Entonces, cada uno de ellos tiene que tener todos esos elementos. La Suprema Corte y mira aquí. No lo había pensado así. Sí, piénsalo. Flash Gordon, Quarterback, Jets en Nueva York. Esta es la fantasía norteamericana. Un jugador de la NFL recibe un llamado para salvar al mundo. Sí, no me lo haría. Hombre, ni claro que lo haría. Hola. Hola, bueno, hola, Lori. Aquí vemos algunas características de la parte presupuestal. No me digas que vendremos a cenar esta noche. Ajá, no, ustedes nada más. Entonces dice que el presupuesto puede ser flexible, puede establecerse por un periodo de tiempo, puede ser por un área de aplicación o un sector. Flexible porque permite hacer cambios en el proceso, ¿verdad? Y el rígido porque las cuentas o los rubros están definidos, ¿verdad? Y con eso se tiene que trabajar. No, claro que me salió. No. Claro que sí. Tienes que empezar con Charles y pusiste la chela al final de Martina. ¿Qué estaban diciendo nombres divertidos? No, es que tienes que empezar con Charles. Si no, ¿cuál es el... Ahora bien, Charles. por tiempo definido puede ser a corto plazo y puede ser a largo plazo. Un presupuesto a corto plazo es cuando es menor a un año. Y uno a largo plazo es cuando pues, programamos producciones largas, continuas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó? Dicen que se separaron y a uno se le atoró el pie bajo una roca por 5 días. ¿Mm? Y ahora, el campo de aplicación puede ser de ventas, puede ser de producción. Sí. Claro que sí. Puede ser financiero o puede ser de servicios. Principalmente nosotros tendremos que ver el de producción en este caso. El sector puede ser privado, público y mixto en su orientación económica. Nosotros estamos viendo la parte del
Escuela es un restaurante muy del caro. privado. Eres en- No, llevamos juntos 4 años. Y por este lado, Yo te amo. Hacemos cosas. Sí, eso sí. Sí. 35 años y sigues teniendo menos. No es miedo, bueno, Los amigos para siempre, pero por supuesto. Bueno, entonces canta la canción. ahora Escuches a los truenos, no te asustes, no te aturre el camino. veamos por favor este esquema del presupuestal. Trueno, te voy a coger. No me haces nada porque Dios me pedorreó. Oye, no ni ponga alarma. Si pueden, pueden copiarlo, ¿verdad? Para tenerlo ahí. Bueno, me indican si ya. Bueno, entonces veamos. Acá, la parte inicial, la parte de planeación, dice conocer el camino, pues es plantear los objetivos, ¿verdad? Un objetivo de la producción o del plan de producción o del presupuesto, como querramos llamarle, pues principalmente es reducir todos esos costos, ¿verdad? Innecesarios. De igual manera, nos va a ayudar a que podamos identificar cuáles serían las, digamos, características principales de ese sistema de costeo. Luego, pues nos va a ayudar a determinar el tiempo en que vamos a lograr todas esas situaciones que nos estamos proponiendo. Entonces, todo eso, pues es lo que nos ayuda a nosotros a generar las características que necesitamos tener dentro de la parte de producción, ¿sí? De igual forma, pues necesitamos identificar
las áreas más próximas al desarrollo y la gestión para poder volver a incluir esa parte presupuestal, o sea, identificar qué hacer, cómo bajar esos costos. ¿Bien? Bueno, en la parte de organización, ¿verdad? En la organización ya es determinar las etapas de la producción y de todo lo que vayamos a hacer, generar cada uno de los procedimientos y procesos, ¿verdad? Dotar del recurso y sobre todo, pues, estipular ya tiempos y responsables de cada obra o de cada procedimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que haremos en la parte de determinar el plan de producción y ese plan de producción se convierta principalmente en nuestro presupuesto de producción. ¿Ya? Y acá en la parte de coordinar, ¿verdad? Ya hacer posible, ¿verdad? De que ya cada quien tome la responsabilidad que se le ha asignado. En la dirección, ya es cuando ya empezamos la puesta en marcha. Porque acá entonces ya vemos la parte de ejecutar, de motivar, de establecer, de que todo se lleve a la realidad. Y el control pues nos va a ayudar a buscar, ¿verdad? De lo que se presupuestó, cuánto se planificó, si se ejecutó menos, si se ejecutó más, todo eso lo tenemos que ver, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante toda la parte del presupuesto. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces voy a dejar de compartirnos que haremos por hoy acá. En un momento subiré esto. Entraron con el link que les había dado. Ya hoy arreglo el link, ya Zoom me dio respuesta del por qué, qué pasó. Y entonces, yo había pagado con una tarjeta de crédito la semana pasada, pero pagué con una que no era la habitual con la que yo estaba pagando. Entonces pensaron que yo había comprado otro plan y me cancelaron el plan que tenía. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, ya el día de mañana ya está arreglado el problemita. Bueno,